de los participantes para después otorgarles el certificado, por favor. Bueno, como todos sabemos, esta es una realidad que nos abarca, ¿verdad? Nos interpela y nos obliga prácticamente a tener que conocer ciertas herramientas que están, digamos, a la orden del día y sobre todo siendo profesores, muchas veces también investigadores. Contamos con gente que dentro de nuestros equipos ya manejan estas herramientas, entonces nosotros necesitamos conocer, a falta de una legislación internacional, una legislación nacional, qué cosas la comunidad científica hoy en día está, digamos, de acuerdo con que se pueda hacer y otras que ya de hecho se recomienda no hacerlo como una cuestión de dentro del uso ético de estas herramientas. Entonces, vamos a mirar un poquitito estos temas rápidamente, el uso de la inteligencia artificial dentro de lo que es la investigación, las aplicaciones que se pueden utilizar dentro de este proceso investigativo, algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden utilizarse en publicaciones científicas, los desafíos éticos y por último las perspectivas futuras. Actualmente contamos con varios tipos de herramientas. Los dos principales tienen que ver con los modelos largos de lenguaje y aquellas herramientas o plataformas que se dedican exclusivamente a la búsqueda de información científica. Entonces, una de las cuestiones que actualmente no se tiene en cuenta, quizá no en su totalidad, es que a veces utilizamos cierto tipo de herramientas para actividades para las que no fueron creados. Por ejemplo, seguramente ustedes se sentirán identificados con esto. Eh, Algunas veces escucharon decir que ChatGPT me dio mal la bibliografía, por ejemplo, o que alucina o que me da mal algunos datos. Y justamente estas herramientas como ChatGPT, ahora ya tenemos el GPT-5, Gemini, Claude, que son herramientas generativas, no fueron creadas para justamente trabajar en cuestiones que tienen que ver con bases de datos. Si bien es cierto, muchos de sus modelos son alimentados por datos de Internet, ellas fueron creadas para poder, no sé si la palabra correcta es pensar, pero para analizar la información pensando en la necesidad del usuario. Entonces, cuando nosotros le pedimos una información y quizá esa información no está bien parametrizada o no está bien definida, o quizá el lugar en donde, de donde tiene que salir la información no tiene todos los parámetros, está preparada como para identificar cuál sería la respuesta más, no sé si correcta es lo que es decir, pero sí la más probable. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando no trabajamos bien un prompt o cuando le pedimos que realice una actividad para la que no está preparada, obtenemos justamente una alucinación. Entonces, seguramente ustedes escucharon hablar de la alucinación de estos modelos y esa alucinación en muchos casos, sin decir que esto no falle, pero en muchos casos sí tiene que ver con un mal prompt o con una, digamos, con una orden insuficiente o que estamos usando un modelo para algo que no fue creado. Entonces, recordar que en este sentido sí tenemos modelos que son, eh, digamos, especializados para el área de investigación, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar eh, el estado del arte de un tema, podemos trabajar con Gemini DeepSeek, Deep Research, perdón, ¿sí? Gemini Deep Research nos va a ayudar a poder hacer un estado del arte con bases académicas y no académicas, como corresponde, porque ustedes saben que el estado del arte tiene que incluir no solamente la parte científica, sino todo lo tecnológico para conocer el nivel de alcance y desarrollo temático. Sin embargo,
Cuando nosotros estamos trabajando eh, la, el marco teórico, cuando estamos trabajando de pronto nuestra la discusión, no podemos trabajar con bases de datos que están fuera del ámbito científico, por lo tanto ahí tenemos que entrar a trabajar con los segundos modelos de inteligencia artificial dedicados a la investigación, cuyos ejemplos quería traerles hoy son Consensus y SciSpace. Vamos a hacer algunas demostraciones para que ustedes puedan ver justamente el alcance que tienen estos modelos y puedan conocer a qué tipo de actividades pueden remitirse en cada caso para obtener los mejores resultados, no tener las famosas alucinaciones y por otro lado también evitar problemas de tipo legal. Entonces, yo quiero que identifiquemos estos dos tipos, estas dos clasificaciones de herramientas de inteligencia artificial. Por un lado, los modelos de lenguaje largo, lenguaje grande, como son GPT-4, Gemini y Claude, que son generativos, pero también los demás son generativos. O sea, SciSpace y Consensus también son generativos porque nos van a dar un resumen del tema que nosotros le estamos indicando. Nos va a poder dar también, quizá en algunos casos, hasta una revisión sistemática. Eso yo pienso mostrar también ahora, como para que vean la potencia que nosotros vamos a poder obtener, justamente cómo poder combinar finalmente con un gestor bibliográfico como es el de Zotero, que es nuestro tema principal. Entonces, aquí vamos a unir los tres temas. Vamos a unir los temas de inteligencia artificial, vamos a unir el tema de cómo gestionar la información que yo conozco a través de, o que puedo conseguir a través de las plataformas de inteligencia artificial, y finalmente cómo voy a gestionar eso con mi gestor bibliográfico. Por eso esta es una introducción para que ustedes puedan conocer las facilidades que vamos a tener cuando trabajamos con un gestor bibliográfico, y de hecho prevemos que para el segundo encuentro ustedes ya puedan tener descargado el gestor bibliográfico que vamos a utilizar nosotros. Ahora se llama Zotero. El que quiera hacerlo con Mendeley o con no puede hacerlo también, pero como necesitamos tomar un modelo, vamos a utilizar Zotero. Y eso vamos a ir viendo para qué vamos a utilizar de manera práctica, pero aquí lo importante es entender que la citación dentro de nuestro trabajo, ya sea una monografía, una tesis, un artículo científico, es un aspecto fundamental, importante, trascendental, para que nuestro trabajo sea tenido en cuenta como un trabajo serio, un trabajo que respeta las normas éticas, y sobre todo para que tengamos la calidad y la posibilidad de poderlo, publicar en revistas interesantes, en revistas de mediano y alto perfil. Yo necesitaría que ustedes me atajen. Si es que quieren hacer alguna consulta, directamente me preguntan, no hace falta que levanten la mano porque yo no puedo ver acá las manos levantadas, así que a mí no me molesta que en el medio del curso del tema puedan estar preguntando. Así que bienvenidas sean las preguntas y consultas. Bueno, vamos a ver un poco las utilidades que tenemos de la inteligencia artificial en cada etapa del proceso generativo. Y vamos a ver que vamos a poder utilizarlas, por ejemplo, para generar ideas. Y esto es importante hacer la siguiente aclaración. Yo puedo tomar mi asistente de inteligencia artificial y le puedo preguntar, dame 10 ideas para mi investigación, por ejemplo. Y me va a dar ideas. Pero si yo no hago un entrenamiento con las herramientas documentales, probablemente esas ideas van a ser unas ideas desconectadas de la realidad. Unas ideas que poco o nada tengan que ver no solamente con el tema
O a lo mejor si yo le pongo el curso que estoy haciendo, me va a dar algunos temas relacionados, pero va a estar totalmente desconectado de la, digamos, situación que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a trabajar. Entonces, lo recomendable para que nosotros podamos empezar a disminuir estas situaciones de alucinación o de poca precisión en los resultados obtenidos es entrenar a los modelos de inteligencia artificial con la documentación. Valga decir, por ejemplo, con nuestro reglamento de investigación. ¿Por qué? Porque en el reglamento de investigación generalmente vamos a encontrar las líneas de investigación. Entonces nosotros primeramente le entrenamos, le hacemos leer a nuestro modelo nuestro reglamento de investigación, le hacemos leer las normas que vamos a utilizar. Inclusive tuve muy buenas experiencias dependiendo del tema que vamos a abarcar, entrenando estos modelos con datos clínicos, datos demográficos, datos educativos, datos oficiales que nosotros obtenemos de las páginas oficiales para poder contextualizar una problemática. A partir de este entrenamiento, cuando ya el modelo conoce, por decir así, tanto la reglamentación documental de nuestra institución y ya conoce también de datos oficiales, a partir de ahí sí podemos ya ponerle o pedirle que nos dé, por ejemplo, 10 ideas sobre un tema específico a determinar. Entonces, no sé si ustedes conocían esta particularidad de los modelos de lenguaje grande que necesitan ser contextualizados antes de pedirle algún tipo de tarea generativa para evitar las alucinaciones. No sé si alguien tiene alguna experiencia que pueda comentarnos aquí o alguna pregunta sobre esto que acabo de decir. Parece ser que es un tema medio nuevo para nosotros, licenciado. Está súper bien entonces. Desde luego que incluso nosotros, justamente este es uno de los espacios que estamos generando para elaborar nuestras líneas de investigación. Estamos un tanto flojos en eso, ¿verdad? Más bien tenemos temas genéricos, no son en líneas bien establecidos, bien establecidas. Así es que vamos a estar trabajando también con eso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la acotación, profe. Bueno, otro momento en el que podemos usar esta herramienta es justamente el que tiene que ver cuando estamos determinando el modelo metodológico, el diseño metodológico de nuestro estudio. A veces nosotros dudamos de cuál es el diseño que se debe aplicar. Ya tenemos inclusive la población con la que vamos a trabajar, tenemos ya los datos que tenemos a mano y a veces estamos dudando. Entonces, para eso, alimentando con toda esa información, los modelos nos pueden ayudar a determinar o recomendar, y acá quiero hacer énfasis en esta palabra, nuestros asistentes, y así tenemos que llamarle, pues yo les suelo, inclusive cuando tengo jornadas de capacitación con colegas, les suelo decir que la inteligencia artificial no sea nuestro jefe, que sea nuestro asistente. ¿Y en qué radica la diferencia? Y la diferencia va a radicar en que yo puedo utilizar estos modelos para tener nociones o tener recomendaciones que luego yo voy a mirar, voy a mejorar y voy a utilizar. No cortando y pegando directamente lo que obtengo como resultado, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que justamente el cortar y pegar es una de las prácticas no recomendadas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros quedamos dependiendo del modelo con una posición bastante acrítica, pero con el inconveniente de que cualquier decisión que nosotros tomemos va a pesar sobre nosotros como profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poder decir, yo hice eso porque a mí Gemini me dijo tal cosa. No, porque yo como profesional estoy firmando y me hago cargo de la documentación producida. Entonces, en ese sentido, hay que tener
el cuidado necesario de que siempre las decisiones importantes las tomemos nosotros y no los modelos asistentes que tienen inteligencia artificial. Entonces también nos puede ayudar a veces, tuve muchísimas experiencias muy positivas cuando ya seguimos siempre sobre un modelo de entrenamiento contextual. Cuando nuestro modelo ya conoce, aparte de toda la otra documentación que estuvimos hablando, y conoce, por ejemplo, los objetivos de nuestra investigación y conoce también algunos modelos de instrumentos de recolección de datos, sobre todo esto sirve para el área cualitativa, nos puede ayudar a esbozar un modelo o modelos de herramientas o instrumentos de recolección de datos, sobre todo cuando esos instrumentos vamos a hacerlo de forma inédita. Por supuesto, también nos puede ayudar para mejorar instrumentos que ya están validados, sobre todo para poder adaptarlos a nuestra población. Siempre siguiendo esta lógica de que los modelos nos tienen que ayudar y no nos tienen que determinar. Y esos serían entonces los modelos cuya capacidad radica en poder producir texto. A esto le llamamos entonces los modelos generativos, los grandes modelos de lenguaje, como ya adelantamos, ¿verdad? ChatGPT, Gemini, Claude, después están los modelos gratuitos, ¿verdad? Seguramente ustedes escucharon hablar de Grok, escucharon hablar de DeepSeek, que es un modelo chino gratuito, Qwen también es chino gratuito. Entonces, todos estos modelos lo que hacen es producir texto a partir de unos comandos que nosotros introducimos, que a los efectos prácticos vamos a llamarle prompt. Entonces el prompt va a ser la programación que nosotros le vamos a establecer para poder determinar qué tipo de tarea le vamos a dar. Y aquí entramos en la segunda división de estos modelos, que son modelos que también son generativos, pero que están orientados única y exclusivamente a la investigación. Entonces, en este sentido, tenemos modelos como SciSpace y como Consensus, que nos van a dar, con su capacidad generativa, un resumen de lo que ya se dio en el ámbito científico, lo que ya se desarrolló, pero también nos va a dar la capacidad de trabajar con fuentes bibliográficas. Y aquí está nuestro quid. Aquí le vamos a hacer énfasis en estas capacidades. O sea, ¿con qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial que nos va a permitir llegar a estas fuentes bibliográficas que posteriormente vamos a utilizar con Zotero, ¿sí? Entonces, fijémonos que va a poder ayudarnos a hacer desde revisiones sistemáticas hasta un mapeo del estado del arte, ¿verdad? O viceversa, porque generalmente empezamos con un mapeo del estado del arte cuando vamos a determinar el desarrollo de un tema. Y por supuesto, ¿por qué no también un modelo bien entrenado puede ayudarnos a análisis de datos, a grandes volúmenes de entrevistas para poder identificar las categorías de análisis de los datos, a poder mostrarnos las mejores formas de visualización de nuestros datos? Y por último, para la comunicación científica, la redacción asistida ya es un hecho. Hoy ya tenemos, por ejemplo, el modelo de SciSpace nos puede ayudar si no sabemos cómo escribir, le ponemos el tema y él nos va sugiriendo la manera de escribir, y es fantástico, pero hay que tener cuidado en usar estas herramientas porque es tan precisa, es tan hermosa la manera como escribe, que a veces tenemos la tentación, yo sé que ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? Pero a veces tenemos la tentación de utilizar así nomás como nos pone, porque es demasiado lindo como escribe. Y eso no es recomendado por varios motivos. Primero, porque utilizar algo que no hemos escrito nosotros como algo de nuestra autoría, ustedes saben que es algo que no está bien hacerlo, ¿verdad? Desde el punto de vista ético. Y por otro lado,
hay casos en donde es posible detectar estas redacciones automáticas, y recuerden que hay revistas científicas que tienen prohibido el uso de inteligencia artificial para ciertas cosas. Entonces, cada vez que nosotros vamos a usar estos modelos de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, mirar las políticas que tienen cada una de las revistas donde vamos a postular nuestras investigaciones, a ver qué tipo de cosas nos permiten hacer con inteligencia artificial, y hay que leer detenidamente cada una por separado, porque hay revistas que permiten usar, por ejemplo, para generar imágenes o para mejorar la redacción. Hay otras que no permiten. Entonces ahí tenemos que mirar muy bien qué está permitido para no incurrir nosotros en una falta con sus políticas editoriales. Pero sí nos puede ayudar a, por ejemplo, también seleccionar las mejores revistas. Le podemos hacer conocer las políticas editoriales de cada revista, le entrenamos con esas políticas editoriales de cada revista, y luego le pasamos nuestro artículo, y nos puede ayudar a detectar cuál sería la revista que más nos conviene de acuerdo a la temática, ¿sí? Entonces podemos de pronto introducir datos de muchas revistas en varios idiomas, y sin importar el idioma igual va a hacer el análisis para poder hacer esa recomendación. Entonces, por último, aquí la herramienta de adaptación de la forma de hablar o de escribir es importante para lo que tiene que ver con lo que es la redacción científica, que apunta a la democratización del conocimiento. Eso quiere decir que el contenido de mi artículo, que a veces es muy técnico, que a mí me cuesta un poco adaptarlo de repente para mis pacientes, para los familiares de mis pacientes, con estas herramientas yo puedo fácilmente adaptar el lenguaje de una manera que sea mucho más coloquial y que sea mucho más fácil utilizar. Entonces la misma información con mis colegas, yo puedo adaptar para usarlo con mis estudiantes, y puedo adaptar también para usarlo con mis pacientes en distintos niveles de complejidad, de manera a que la información llegue de forma, digamos, más fácil y adecuada para cada una de estas audiencias. Entonces, no sé si hay aquí alguna pregunta, consulta, alguien que quiera comentarnos un poco la experiencia que tuvo utilizando las IA, positivas o negativas, para que esto sea un poco más dialogado nomás, porque si no también le cansa mucho al cerebro escuchar la voz de una sola persona. Entonces, como soy psicólogo de formación, me importa mucho no caer en esto de la clase magistral, de hablar solo, porque eso es algo bastante cansador para el cerebro humano. Buenos días, yo soy el doctor Carlos Domínguez, médico traumatólogo, ¿Qué tal, doctor? y tengo una consulta. Sí. Todo bien. Estos buscadores de esta inteligencia artificial, ¿es gratuito o son pagados? La mayoría tienen las dos versiones, doctor. Tenés la versión gratuita y tenés la versión pagada. La diferencia es que la versión gratuita siempre tiene cierto tipo de limitaciones. Y dependiendo del modelo, por ejemplo, te limitan la cantidad de búsquedas que podés hacer, o la cantidad de volúmenes que revisa. Pero siempre hay una versión gratuita como para que uno primero pruebe a ver si le va a servir. Y posteriormente sí, siempre yo les recomiendo, y aclaro siempre eso, yo no tengo ninguna, no hago publicidad de ninguna herramienta en particular, porque no tengo comisión, pero sí les recomiendo que traten de utilizar alguna pagada, porque la diferencia de la calidad de la información es bastante notoria. Por ejemplo, SciSpace, que hace una revisión, cuando nosotros le ponemos un tema de investigación, hace una revisión de los artículos más nuevos y más pertinentes relacionados a esa información que usted pidió. En la versión gratuita utiliza los 5
mejores artículos y en la versión pagada los 10 mejores artículos. Entonces, obviamente, el resumen hecho con 5 artículos es superado en calidad y en cantidad de temas por el resultado del análisis de 10 artículos. Entonces, ustedes van a ver que el trabajo se hace más rápido de hecho con las que son pagadas. Lo cual no quiere decir de que no existan las versiones gratuitas y no hay luego posibilidad de hacer de otra manera que no sea gratuita. Sí hay, solamente que tiene limitaciones y como cualquier herramienta gratuita tiene, digamos, ciertas cosas que pueden no gustarnos, pero que nos van a servir para probar qué me va a servir y qué no me va a servir. Entonces, sí, esto sería lo ideal, que en algún momento puedan elegir alguna plataforma pagada y inclusive yo les suelo recomendar a los colegas que no quieren todavía hacer un gasto grande, le digo pónganse de acuerdo y usen una cuenta en conjunto entre 2 o 3 personas y pagan una membresía. Entonces lo que ahí se elige un correo y todos comparten esa cuenta, ¿verdad? De manera organizada, ¿verdad? Inclusive se puede organizar por horarios, por días, o si es que uno no quiere hacer todavía el pago. De hecho no es no son todavía precios demasiado elevados, ¿verdad? Pero depende del tipo de herramienta que utilicemos. Bueno, acá vemos las ventajas y desventajas de utilizar estos modelos. Empecemos por las ventajas. Vamos a tener lo que antes hacíamos en semanas, a lo mejor vamos a tener ahora en minutos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al estado del arte, a la lectura de varios papers académicos que nos pueden adelantar el estado del arte, o inclusive la selección de mis artículos más interesantes a partir del estado del arte. Luego yo puedo ir seleccionando qué voy a utilizar y qué no para mi marco teórico, por ejemplo. Entonces vamos a tener una gran capacidad de procesamiento de mucha información. Anteriormente, yo suelo hacer énfasis que estos modelos solamente funcionaban con formatos PDF. Sin embargo, hoy nosotros inclusive podemos alzarle imágenes. Yo puedo sacar foto de mi libro y puedo alzar esa foto de mi libro, igual va a sacar la información a partir de la imagen. Entonces yo hoy puedo estar utilizando de pronto formatos tipo Word, PDF, inclusive PowerPoint, para poder alimentar estos modelos. Igual va a poder sacar información a partir de ahí. También nos pueden ayudar a detectar patrones que quizá no sean evidentes o quizá nos cuesten identificar, sobre todo si trabajamos con artículos en otros idiomas. Y por supuesto una reducción en el tiempo de tareas repetitivas y una mayor democratización en el acceso. ¿Y a qué me refiero con esto? En que hoy nosotros podemos tener de manera rápida, por ejemplo, bibliografía 2025, 2024, 2023 fácilmente, lo cual anteriormente nosotros tal vez hubiésemos tenido que esperar entre 3 a 5 años a que alguien haga un metaanálisis y presente y publique ese metaanálisis en nuestro idioma o en un idioma que nosotros conocemos. Y hoy ya no es necesario que ocurra eso, nosotros mismos podemos tener acceso a esa información. Y las desventajas tienen que ver justamente con posible producción de sesgos. Cada modelo tiene un sesgo algorítmico, ¿verdad? Del que nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos uso de estas herramientas, no podemos confiar 100%, siempre tenemos que estar atentos para hacer lo que conocemos como la curación de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que validar el contenido que hemos obtenido a partir de estas herramientas, controlando, mirando que esos links de descargas, que esas fuentes que nos está facilitando realmente sean fuentes fidedignas. Y como el trabajo hoy ya no va a radicar en ir a buscar el trabajo nuestro, hoy va a consistir en controlar que esas informaciones que nos han llegado
sean informaciones realmente fidedignas y de calidad. Entonces hoy nuestro trabajo, más que estar buscando, se tiene que dedicar a poder mejorar la calidad de la información. Otra cuestión es el riesgo de trabajar con lo que denominamos cajas negras o metodológicamente hablando que otros investigadores no puedan reproducir. Entonces, inclusive hoy en día, si nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial para nuestras investigaciones, nosotros tenemos que declarar en la sección metodológica para qué utilizamos ese modelo de inteligencia artificial. O sea, utilizamos para la redacción, para mejorar la redacción, utilizamos para una búsqueda bibliográfica, utilizamos para nuestra revisión sistemática, utilizamos para para un mejoramiento, para una elaboración del estado del arte, utilizamos para la generación de los gráficos. Eso es importante para la reproductibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros colegas tienen que poder obtener unos resultados similares cuando apliquen el mismo prompt o cuando apliquen las mismas tareas que nosotros estamos declarando que hicimos con los modelos de inteligencia artificial. También la dependencia tecnológica y sobre todo otro riesgo que corremos acá es esta brecha tecnológica de la cual estaba hablando la coordinadora, ¿verdad? De la institución, en el sentido de que aquí hay un uso muy diferente de las herramientas de inteligencia artificial, mientras que otras universidades ya tienen totalmente incorporadas estas herramientas. Hay otras que todavía están bastante en ciernes, no lo están incorporando todavía, los equipos docentes y de investigación aún no lo están incorporando, y esto es importante que se vaya haciendo porque esta es una tecnología que llegó para quedarse. Entonces todas las instituciones tienen, y yo celebro justamente esta capacitación, tienen el compromiso de mantener a sus docentes, investigadores y estudiantes a la vanguardia de estos desarrollos tecnológicos. Otra cuestión importante son los problemas de privacidad que podemos llegar a tener, y por eso es importante entender qué tipo de información sensible no tenemos que compartir con los modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con datos institucionales, es importante no poner esos datos institucionales que no son públicos, ¿sí? Asimismo, las informaciones personales. Ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y de la misma manera como hacemos con otros estudios científicos, la recomendación es anonimizar. Podemos cambiar el nombre de los pacientes o poner sujeto 1, sujeto 2, no poner nombres de personas, no poner tampoco datos bancarios, datos sensibles que pueden ser de repente, porque no sabemos a dónde va esta información. Entonces, sin embargo, hay otra información que sí es información pública, por ejemplo, las líneas de investigación, por ejemplo, los datos demográficos, o sea, todos son informaciones públicas. Entonces no hay ningún problema de utilizar ese tipo de información, pero sí los datos que son de tipo personales, sobre todo, por ejemplo, estuvimos conversando con los compañeros ahí de la uni, cuando trabajamos inteligencia artificial con los residentes, siempre usar información que no lleve a identificar a los pacientes, ¿sí? Sí podemos usar imágenes, podemos usar datos de laboratorio, pero siempre anonimizando el nombre del paciente. Esto es muy importante para proteger la privacidad, no solo nuestra, sino también de las personas que trabajan con nosotros. Y sobre todo, otra cosa que ya se está llamando mucho la atención es que no tenemos que dejar que estas herramientas piensen por nosotros. Y ahí es donde yo les suelo hacer el énfasis en esto de que no usen el resultado directamente cortado y pegado. Usen esa generación que ustedes obtuvieron, pero redacten con
con su experiencia, redacten con sus palabras, redacten con su conocimiento. No se queden con la sugerencia del modelo de inteligencia artificial, porque repito, esto es un hecho que no es éticamente correcto, y por otro lado también están habiendo los primeros estudios que nos llevan a identificar que nuestro cerebro, si se usa, obviamente creo que el MIT hizo esta investigación, si se usa para sustituir el pensamiento, o sea, yo le pido, haceme un ensayo sobre tal cosa, y yo ni siquiera pienso, ni siquiera corrijo, ni siquiera intervengo en ese ensayo, ¿voy a obtener el ensayo? Sí, voy a obtener el ensayo, pero me perdí la oportunidad de trabajar críticamente y de ensayar, que es lo que el estudiante debe hacer, ¿verdad? O todo investigador debe también tener esta capacidad de poder redactar criteriosamente. Entonces, en la medida que nosotros usemos estos asistentes como asistentes, nuestra capacidad de análisis de datos y de creatividad se va a ver enriquecida. Pero en la medida que nosotros usemos de forma acrítica, cortando y pegando, sin nuestra intervención o con poca intervención nuestra, entonces podemos caer en este último punto de nuestra presentación, que dice la reducción del pensamiento crítico y de la creatividad. Entonces, estas herramientas son como la electricidad, no son ni buenas ni malas, son, ¿verdad? Y dependiendo del uso que nosotros le demos, entonces vamos a obtener los resultados. Bueno, no sé si aquí podríamos ya mirar, que quisiera yo justamente mostrarles algunas herramientas prácticas para ir viendo cómo vincularlas al gestor bibliográfico, porque no quiero que esto sea algo demasiado largo y ni tedioso. Entonces, recuerden por favor que ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento. A mí eso no me desconcentra, no me molesta, al contrario, me motiva mucho y me ayuda a seguir adelante con el tema. Perdón, yo creo que es muy interesante lo que está explicando, licenciado, porque como estuvo mencionando, de una u otra forma, estos van muy de la mano. Y más todavía me parece relevante por cuanto que veo que están algunos residentes que están ahora en proceso de elaboración de sus trabajos monográficos, sí, y están escuchando atentamente. Uh-huh. Y esto mismo también, de alguna manera, vamos a estar seguramente contando con su colaboración para trabajar con los tutores metodológicos. Así es. Porque estamos teniendo un proyecto, uh-huh, de trabajar específicamente con los tutores metodológicos para abarcar estos temas, entonces de tal forma que ellos ya estén suficientemente preparados y puedan a su vez compartir con los residentes, con sus tutorandos, uh-huh, y ya exigir, incluso contar con algunas herramientas que puedan detectar en la copia fiel de lo que se está consultando, ¿verdad? Eso que usted estaba mencionando. Uh-huh. No sé cómo es que se lo llama a ese el software, ¿no?, de detección de plagio, me estás diciendo. Exactamente, a eso me estoy refiriendo, el detector de plagios. Sí. Estamos incluso con esos propósitos. Okay. Así es que para mí es espectacular todo lo que está mencionando, licenciado. Me alegro, profesora. Bueno, entonces acá vamos a la parte práctica. El que me quiera ir siguiendo con su computadora puede hacerlo. Yo quisiera pedirle ayuda a alguien del auditorio para poder hacer un ejemplo con el tema de alguien que no sea yo, porque si no, yo soy muy monotemático, llevo todo hacia la salud mental o hacia la inteligencia artificial. Vamos a trabajar un poquitito un estado del arte de un tema en particular. Entonces yo le invito a algún residente que tenga algún tema que quiera ir desarrollando, o algún profe, para poder mirar cómo se trabaja con esta herramienta, que les recuerdo, esta herramienta trabaja con bases de datos académicas y no académicas, ¿sí? Por eso es ideal para trabajar el estado del arte. Entonces, como ustedes pueden ver acá,
Gemini tiene varias, digamos, varias versiones. La versión gratuita va a trabajar con el Flash, ¿sí? Y la versión pagada con el Pro. Igual nosotros vamos a trabajar con el Flash para que vean que igual esto es muy bueno, aunque sea gratuito. Y aquí donde dice herramientas vamos a activar esta opción que dice Deep Research. Esta opción tiene que estar activada porque de lo contrario lo único que nosotros vamos a obtener va a ser una, digamos, una composición o una información a medias. Que recuerden que si nosotros no hacemos un entrenamiento contextual, no podremos, digamos, no vamos a poder tener una buena información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta? Va a hacer una búsqueda con iteración. ¿Qué quiere decir eso? Va a hacer una primera búsqueda y en base a esa primera búsqueda va a detectar algunas informaciones relevantes y va a identificar temas dentro de esa búsqueda que nosotros le pedimos. Y va a volver a hacer nuevas búsquedas con cada uno de los temas, identificando nuevamente subtemas. Y con cada subtema va a volver a hacer una búsqueda y así va a ir hasta agotar búsquedas. Entonces, con esta herramienta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer búsqueda dentro de búsquedas, pero acotado a un tema específico. Y aquí es muy importante trabajar en lo que ya les adelanté, que es el famoso PROMPT. El PROMPT es un concepto que nosotros estamos prestando actualmente debido a esta explosión de herramientas de inteligencia artificial del mundo de la informática. Este prompt no es otra cosa que la orden que nosotros le vamos a dar al modelo de inteligencia artificial, que tiene que tener ciertas características. Y ahora vamos a mirar. Entonces yo les invito a alguien que pueda ayudarme a hacer una identificación de un tema específico que ustedes quieran, como para poder poner a prueba un poco este modelo de forma práctica, ¿sí? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Algún residente por ahí que algún residente que tenga su trabajo o algún tutor, docente que tenga algún trabajo, por favor? Vamos a ver, parece que... Bueno, a ver, vamos a poner entonces un tema, puede ser la inteligencia artificial en el mejoramiento del diagnóstico. Perdón, profe. ¿sí? Perdón. Sí, Ramón, te escucho. Disculpe, yo recién me acabo de conectar también. Sí. Tengo un tema, estoy trabajando sobre un tema de cambio climático. Muy bien. ¿Y hacia dónde querés orientar? Estoy orientando hacia personal sanitario. Okay. Conocimiento, percepción del personal sanitario acerca del cambio climático. Y sobre todo enfocado en enfermedades que son sensibles, ¿verdad?, a los cambios. Enfermedades sensibles al cambio climático, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, fíjense, nosotros acá podemos escribir palabras clave, podemos escribir también, si ya tenemos una idea de la investigación sin problema, igual va a identificar los temas. Pero acá lo importante es que hagamos el ejercicio del ida y vuelta. No nos quedemos con el primer resultado. Y justamente esta es una herramienta súper idónea para hacer ese ejercicio de ida y vuelta. Entonces, fíjense, cambio climático, incidencia en personal sanitario, enfocado en enfermedades sensibles. Esto es lo que yo le pongo al inicio. Y recuerden que esta lupita del Deep Research tiene que estar activada para poder
justamente obtener eso. Entonces lo que nosotros vamos a obtener como primer resultado no es todavía el resultado propiamente dicho, sino que nos va a preparar un plan de cómo va a ser esa búsqueda de búsquedas. Acuérdense que nosotros ahora vamos a trabajar con una herramienta que va a buscar sobre búsquedas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí el plan que nos prepara y nos dice cómo va a ir mirando. Y no sé, doctor Benítez, si vos podés mirar un poquitito conmigo este resultado preliminar, porque es importante que aquí identifiquemos si hay cuestiones que yo quiero agregar y si hay cuestiones que yo quiero sacar. No usar así como está acá, pero esta es una primera propuesta. No sé si podés leer un poco ahí o querés que leas voz alta, doctor, la propuesta que hace el modelo. Sí, identificar y definir cuáles son las enfermedades consideradas sensibles al cambio climático, incluyendo enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya, por el agua y los alimentos y las relacionadas con el estrés por calor. Segundo, analizar los impactos generales del cambio climático en los sistemas de salud pública, como el aumento de la demanda de servicios, la interrupción de la cadena de suministro y los daños a la infraestructura sanitaria. Tercero, investigar específicamente cómo la mayor frecuencia e intensidad de estas enfermedades afecta directamente al personal sanitario, explorando aspectos como A, el aumento de la carga de trabajo, las horas de servicio y el riesgo de agotamiento profesional. B, efectos para incluyendo problemas patógenos. Doctora Pasionari, tenés abierto tu micrófono. Doctora Pasionari. Hola. Sí, doctora. Le quiero hacer un comentario nomás acá al colega. Sí. Sabes que cada una de las cosas que vos estás presentando es un trabajo en sí mismo. Y entonces sería bueno centrarte en uno solo y sobre eso hacer el ejercicio. Bueno. Porque ahí tenés 5 y sigue la lista. En realidad estamos haciendo de hecho que mi trabajo va... Sí, doctor, habla nomás. No, estoy haciendo más enfocado en acerca de la percepción del personal sanitario sobre el tema que es cambio climático. Entonces, enfocando a las enfermedades y todo eso. Y entonces, ese es tu trabajo. O sea, esa es tu pregunta. Sí. Sí. Bueno, en realidad nosotros acá pues estamos haciendo un trabajo preliminar de estado del arte, ¿verdad? Todavía no estamos apuntando a ningún tema, sino para conocer qué es lo que ya hay para después hacer la selección, ¿verdad? Por eso es que es muy general, pero sí es pertinente que aquí yo pueda darle el énfasis que yo quiero. Por eso quiero que terminemos de leer la propuesta para identificar qué nos sirve y qué no nos sirve para ir eliminando. ¿Te parece? Entonces, si continuamos el punto 3, investigar específicamente cómo la mayor frecuencia e intensidad de esta enfermedad afecta directamente al personal sanitario. Y ahí teníamos 3: burnout, efectos directos de la salud física y las consecuencias para la salud mental, como el estrés, ansiedad, trauma y ansiedad. Y el 4 sería explorar a partir de ahí entonces. Explorar los desafíos adicionales. Sí. Que enfrenta al personal de salud, como la necesidad de nuevos protocolos de diagnóstico y tratamiento, la gestión de recursos limitados y la falta de información específica sobre patologías emergentes relacionadas con el clima. Sí. Después el punto 5 dice buscar estudio de caso, informe o análisis de situación de Paraguay y región de América para contextualizar los hallazgos a nivel local. Identificar el 6 y describir las estrategias de adaptación y mitigación que se proponen para proteger el personal sanitario. Y 7, sintetizar la información. Entonces, de todo esto que tenés acá, ¿qué te parece que no te interesa? Porque eso es importante, qué vamos a sacar y qué vamos a
enfatizarle, como te dijo la doctora Pasionaria. Entonces aquí es importante no empezar directamente, sino le vamos a dar modificar plan para pedirle. Ahora le vamos a poner qué quiero sacar y qué quiero meter de todo esto que te dio acá. Yo te escucho. Porque era el séptimo. Sintetizar la información para ofrecer una visión integral sobre la vulnerabilidad del personal sanitario ante cambio climático. Entonces le vamos a dar énfasis, ¿verdad? Dar énfasis en la síntesis de en la síntesis sobre la vulnerabilidad del personal sanitario. Al de personal sanitario de hospitales sería, doctor, o de salud pública. De hospitales, ¿verdad? Muy bien. De hospitales. Médicos, Sí. De hospitales ante el cambio climático. Y su percepción, podemos ponerle, ¿verdad? Su percepción. Y su percepción como problema de salud pública. Así mismo. Muy bien. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a agregarle. Y quiero que acá al darle agregar, vamos a tratar de identificar en qué parte de ese plan se incrustó este énfasis que le estamos dando. Y esto nosotros podemos hacer todas las veces que queramos. Y yo de hecho les animo a no darle enseguida a hacer. Ahora vamos a tener que hacer por una cuestión de tiempo, pero trabajar bien este plan y ver qué incluir y qué sacarle para justamente optimizar el resultado. Fíjense que el plan, como no sacamos el resto, sigue ahí, pero lo que nosotros, vamos a ver un poco. Acá, por ejemplo, dice buscar estudios. El punto 4 cambió, ¿verdad? Porque dice con foco en el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque yo le incluí eso en personal sanitario del ámbito hospitalario. Porque ahí pues tenemos de salud pública, de APS, etcétera, etcétera. Nosotros ahora hicimos foco en el ámbito hospitalario. Fíjense acá, por ejemplo, habla de mejoras de condiciones laborales. Esto también ya está obviamente apuntando al ámbito hospitalario. Y acá, fíjense que también eliminó ese punto 7, dice sintetizar la información para ofrecer una visión integral con especial énfasis en la vulnerabilidad del personal sanitario en hospitales ante el cambio climático y su percepción como un problema de salud pública, así como las medidas para garantizar su bienestar. ¿Vieron? Se cambió esto y esto nosotros podemos seguir cambiando. Aquí donde dice modificar plan, yo puedo seguir sacando cosas, metiendo cosas sin problema. Ahora entonces vamos a suponer que esto ya lo trabajamos suficientemente y ahora vamos a pasar a la fase de ejecución donde dice empezar la investigación. Entonces, esto va a llevar unos minutitos que yo voy a aprovechar para ir a tomar un poquito de agua, pero quiero que se fijen acá donde dice ver razonamiento. Ustedes van a ir viendo cómo se va a ir desarrollando la investigación. Y aquí tienen el marcador en esta ruedita que da la vuelta aquí. El proceso de la investigación, ¿sí? Ahí dice, he definido, he iniciado la investigación enfocando en los pilares centrales y empieza a ver, ¿verdad? Enfoque del sistema de salud, va a buscar OPS, OMS, próximas acciones. Y aquí ya empieza a mostrarnos las páginas de consulta, ¿ven? Organización Panamericana de la Salud, UNFA, WWF, CEPAL, cada uno de estos. Ustedes van a ver que hacen clic y se puede entrar. Una cosa muy interesante de Gemini es que solo trabaja con páginas que funcionan. O sea, si hay una página que no tiene acceso, si hay una página vieja o rota, directamente no va a funcionar, ¿sí? Entonces, una vez que hace eso, identifica los problemas, las enfermedades claves según la OPS OMS y continúa. ¿Ven ahí? Vulnerabilidad de la estructura sanitaria, hospitalaria y va. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo va su investigación ahí en internet, obviamente, ¿verdad?
conexión con el personal sanitario, ahí hospitales, próximos pasos, vuelve a buscar. Aquí está lo que yo les decía, hace búsqueda sobre los resultados de la primera búsqueda. Esta ya es una segunda búsqueda y así va a ir adelante. Entonces aquí yo les voy a dejar un ratitito, 5 minutitos, voy a traer un poquito de agua y ya regreso para ver el resultado de nuestra búsqueda. Perdón, el doctor Ramón me gustaría para que yo pueda ir registrando. ¿Sí? Por favor, doctor Ramón. Perdón, se me cayó la señal, perdón. Hola. Doctor, preguntaba solamente para que yo pueda ir registrando, porque me interesa estas intervenciones. ¿A qué subespecialidad o especialidad corresponde, doctor? El trabajo en sí, yo estoy haciendo, es un trabajo propio, estoy haciendo como parte de la finalización de un posgrado de salud pública. Yo estoy en el posgrado a nivel del hospital, el posgrado de emergentología, Hospital Nacional. ¿Qué posgrado me dijo? Emergentología. Emergentología. Excelente. Gracias. Gracias. Dale, profe. Como ustedes pueden ver ahí, está casi ya culminando, estamos al 3/4 de nuestro proceso de investigación. Acá voy a ir alzando un poquitito para que puedan identificar, ahí encuentra vulnerabilidad en los hospitales y su impacto. Acá van viendo ustedes lo que va encontrando, ¿sí? Esto es lo que va encontrando, salud ocupacional y estrés por el calor, próximas líneas de investigación. A partir de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Y él mismo se impone otras metas, ¿verdad? Habiendo sentado las bases del contexto, mi enfoque es ahora pasar a la parte central de la solicitud. Buscaré activamente estudios, informes y encuestas que vinculen directamente el cambio climático con el aumento de carga de trabajo y nuevos sitios. ¿Ven ahí? Esto sí, acá hay una mezcla entre artículos científicos y sitios que no son precisamente de difusión científica. Por ejemplo, acá vamos a encontrar sitios institucionales de los ministerios de salud, sitios gubernamentales, blogs. Tenemos una gran variedad de, digamos, de fuentes que después nosotros vamos a tener que seleccionar cuál es digamos, o cuáles son las fuentes que vamos a seleccionar para poder trabajar ya con nuestro gestor bibliográfico de Zotero. Continúa aquí nuestra investigación, fíjense, confirma, ahí encuentra evidencia de una crisis sanitaria regional en América Latina con un récord de casos de dengue. Se identifica en Paraguay como el segundo país más afectado del cono sur por la epidemia de dengue. La vulnerabilidad del personal por carga laboral y por agotamiento, ¿verdad?
Encuentra estudios de brote de dengue, documenta el aumento de carga de trabajo y la necesidad de personal adicional, lo que representa un punto de partida para evaluar el riesgo de agotamiento profesional. Aunque aún me falta, dice, encontrar una conexión explícita y reciente entre la crisis climática y el burnout. Y comienza a investigar el riesgo en salud mental, ¿sí? Acá ya abarca percepción del personal sanitario como problema de salud pública. Encuentra en Latinoamérica y Cuba estudios, ¿sí?, que indican que el personal sanitario no solo percibe el cambio climático como una amenaza grave, sino que también siente una responsabilidad clara para educar y actuar ante la crisis. Próximas acciones. Entonces, a partir de esto, voy a hacer esto. Eso es lo que él está haciendo. ¿Ven? Hace búsqueda a partir de búsquedas. Entonces dice, ahora mi estrategia se centrará en cerrar la brecha de información restante mediante una combinación de análisis profundo, ya que encuentra nuevas búsquedas dirigidas, se dirige a vincular el aumento de la demanda hospitalaria por eventos climáticos y el agotamiento por burnout, ¿verdad? El riesgo de exposición a patógenos por el personal en hospitales y la identificación de estrategias específicas de adaptación y protección ocupacional. Y nuevamente ahí tenemos otro pool de sitios. Conclusión en cuanto a la vulnerabilidad del personal de salud, entonces logra una síntesis completa, confirma el estado del personal sanitario que enfrenta, según lo que encuentra, una vulnerabilidad multidimensional. Física, por exposición a patógenos durante los brotes, como el dengue. Estrés por calor en los hospitales, porque por la infraestructura, más del 67% está en zona de riesgo. Y mental debido a la carga extrema. Esos son los tres hallazgos que hace, ¿verdad? Física, por estrés y por calor, y mental. Percepción y sentido de responsabilidad. Continúa. Estrategia de adaptación. Continúa. Finalización de la investigación. Bien, ahí está finalizando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener aquí? Acá nosotros vamos a obtener el material en bruto. A partir de esto nosotros vamos a poder empezar a delimitar, por ejemplo aquí el doctor va a poder empezar a pensar digamos, la pregunta de investigación, las variables, sus objetivos y luego las variables, etcétera, a partir de lo que va encontrando. Pero la ventaja es que el doctor ya no va a trabajar a ciegas, va a trabajar sobre una documentación a nivel regional y local de acuerdo al tema. Por supuesto, ustedes se dan cuenta que cuanto más específico sea la indicación que nosotros les damos, él va a hilar mucho más fino. Por lo tanto, cuanto más detalles le pongamos de lo que queremos, vamos a obtener un documento más refinado. Fíjense qué es lo que obtenemos aquí. Obtenemos el documento con los títulos y subtítulos, ¿ven ahí? Y lo más lindo de todo... ¿Hacer una pregunta? Sí, adelante. Si yo estoy haciendo una búsqueda de otra patología, sí, yo le pido, por ejemplo, que me ponga la bibliografía de dónde sacó esa información y no me da. ¿O cómo obtengo la bibliografía de dónde él sacó toda esa información para saber si existe realmente o... Vos sabés que ahora iba a mostrar eso, justito. Justito. Porque yo estoy haciendo mi propia búsqueda y le pido que me ponga la bibliografía y no me confunde. Entonces, por eso le interrumpí. Bien, gracias. Perfecto, no es ninguna interrupción, al contrario. Bueno, fíjense cómo todo este primer párrafo es un párrafo que él hizo a partir de una síntesis de un sitio web, que es lo que pregunta justamente la compañera. Al final de cada párrafo nosotros tenemos aquí el sitio. Miren, acá, ¿ven? Acá abrimos, acá tenemos los dos sitios de donde sacó esta información. Ahí dice, aquí este es del 1, este primer tramo corresponde al 1, ¿sí? Y este segundo tramo corresponde al 2, al 1 y al 2. ¿Está? Entonces, cada párrafo que ustedes tengan acá está completamente citado. Por eso esto es muy interesante para la redacción científica. Ven, y aquí ustedes tienen los temas, los subtemas. Por ejemplo, acá efectos directos, ¿de dónde sacó? Sacó acá de la OMS.
Los efectos indirectos a través de sistemas naturales, ¿de dónde sacó? Sacó también de OPS y de este otro. Y ustedes van a ver que muchos de estos sitios están en inglés. O sea que esta herramienta nos permite hacer este resumen en nuestro idioma. ¿Sí? En nuestro idioma. Miren un poco, efectos indirectos. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo acá, fíjense, siempre yo me acuerdo de la doctora Pasionaria, que es la que me enseñó a pensar en la problemática de salud, ¿verdad? La doctora Pasionaria que me decía, ¿cómo era que me decía? ¿Cuánto mata, cuánto enferma, cuánto cuesta, ¿verdad? Fíjense, acá nosotros tenemos la evidencia, ¿verdad? En datos estadísticos estamos hablando, ¿sí? Enfermedades sensibles al clima, y miren un poco los cuadros comparativos, ¿sí? Categoría de enfermedades, ¿verdad? Transmitidas por vectores, por agua, alérgicas, por calor, ¿verdad? Con ejemplos específicos, el principal impulsor climático y la vía de impacto, ¿verdad? Las alergias, el calor y salud mental. Luego en el área hospitalaria. Entonces, sí, Pasionaria. José Miguel, esto que te saca Gemini es un resumen de la revisión bibliográfica. ¿Cómo es? No estoy entendiendo muy bien. Así mismo es. A partir, es lo que expliqué, fíjate. Mira, este párrafo que habla de estrés térmico y su impacto fisiológico, este que tenés acá, saca de este lugar que está aquí. Mira, acá lo te marca. De esto, en este caso, estos dos lugares. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos? Porque acá justamente la compañera me dijo, ¿cómo yo sé de dónde citar? Y ahora vamos a hacer la siguiente fase. La siguiente fase va a ser, vamos a exportar a documentos, ¿sí? Y vamos a crear un Google Doc con este nuevo documento. Y en ese nuevo documento ya está la cita con el número de fuente, con un apartado, que de hecho eso no les mostré acá, pero al final del documento, porque este es un documento larguísimo, pero al final del documento, ¿qué tenemos? Justamente tenemos las fuentes citadas. ¿Ven ahí? Ahí tenemos todita las fuentes citadas. Todas estas son fuentes. Fuentes. Ahora, en el documento que nosotros exportamos, que es este, aquí, entonces acá tenemos ya un documento hecho que yo nuevamente les animo a no cortar y pegar. Yo sé que es mucha tentación, compañero, pero nosotros tenemos que adaptar esto de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces fíjense, ahí yo tengo acá dice 1, ¿ven ahí? Este es la fuente 1. Acá tengo la fuente 2. ¿De dónde sacó eso? Y eso sacó justamente, yo me voy a mi número de fuente al final de mi documento y acá tengo mi número de fuentes con sus links de descarga, que es importante para que nosotros podamos ir a guardar en Zotero, porque después justamente en la próxima clase vamos a ver cómo vamos a guardar esto en Zotero, cómo vamos a guardar un libro, cómo vamos a guardar un capítulo del libro, cómo vamos a guardar un artículo, cómo vamos a guardar un blog, cómo vamos a guardar un sitio oficial. Y de estos sitios vamos a ir a extraer esa información. Y acá tenemos todo el documento, mira, 636, todo el documento está 25, está debidamente, digamos, citado. Con la salvedad de que tenemos inclusive cuadros comparativos. Cuando ustedes introducen, por ejemplo, variables comparativas, les saca cuadros comparativos muy interesantes. Bueno, fíjense ahí, vamos a mirar un poco la calidad de nuestro documento. Crisis climática nos da todo, ¿cómo se dice? Títulos y todo, ¿verdad? Crisis climática. Doctor, ¿estás todavía vos, que fue el que propuso este tema, para evaluar un poco la pertinencia de nuestro documento? Sí, estoy. Gracias. El nexo clima-salud en un marco para la comprensión de la vulnerabilidad sanitaria. Ahí habla, ¿verdad? El cambio climático ha dejado de ser una amenaza hipotética para convertirse en una de las crisis de salud pública del siglo XXI. ¿Es donde está? En la fuente 1. Organizaciones como la OMS y la OPS lo han identificado como un riesgo importante para la salud. ¿Eso dónde está? Está en el 2.
Y luego empieza, definición de cambio climático como amenaza para la salud pública. Ahí está la definición, citado también, ahí está, esto está en la fuente 3, ¿verdad? Continúa, perdón. Marco conceptual, impacto de la OPS, efectos directos, efectos indirectos y efectos indirectos a través de sistemas sociosanitarios. O sea, a través de los sistemas naturales, a través de los sistemas sociosanitarios. Cuantificación de la carga de morbilidad, acá es lo que yo me acuerdo de Pasionaria, ¿verdad? La carga sanitaria y nos va contando, ¿verdad? Cuántas muertes adicionales al año, estas cifras son conservadoras ya que no incluyen todos los posibles impactos a la salud. Habla de los datos de los 70 en adelante, miren un poco. En el 70 estaba causando un exceso de 140.000 defunciones anuales. El costo económico, ¿cuánto fue? Definiciones de enfermedades sensibles al clima. Y acá tenemos nuestra primera tabla comparativa que ya vimos. Yo voy a pasar nomás ya porque ya vimos ahí nuestro resumen. Porque quiero centrarme en el segundo cuadro comparativo. El hospital como zona cero de zonas climáticas, de crisis climática, perdón, con riesgo ocupacional, estrés térmico y su impacto fisiológico en entornos clínicos. Fíjense cómo la redacción se centra exclusivamente en esos segundos. ¿Te acuerdas, doctor, que nosotros en la adaptación le pusimos en hospitales? Y gracias a esa palabra en hospitales vos estás obteniendo una visión mucho más centrada en el entorno clínico de un hospital. Fíjate, dice, el estrés térmico por calor se define como la carga neta de calor a la que un trabajador está expuesto, resultado de la interacción entre condiciones ambientales, esfuerzo físico y vestimenta utilizada. Imagínate hasta qué cosa está metiendo ahí. Eso está en la fuente 8. Entonces, obviamente, yo acá voy a elegir lo que voy a usar. No es que voy a usar todo. Acá yo le sigo a Pasionaria. Insisto en lo que dijo ella. Yo acá tengo un exceso de información que yo voy a tener que elegir lo que voy a usar. Porque yo lo que acabo de generar es un resumen del estado del arte, donde hay esto y más. Entonces esto yo no es que voy a usar a 7 como está, sino voy a usar como base. Entonces a esto se suma el esfuerzo físico inherente a atención a los pacientes, continúa, crea una paradoja peligrosa. El equipo diseñado para proteger al personal de riesgos biológicos también se convierte en un amplificador de riesgo de estrés térmico, por ejemplo, dice, ¿verdad? Y continúa, fenómenos meteorológicos extremos y seguridad comprometida en el entorno hospitalario. OPS dice que el 67% de las instalaciones de atención médica en las Américas están ubicadas en áreas propensas a desastres. Este lo es capital para tu estudio, ¿verdad? La propia OPS da este dato. Esta ubicación geográfica sitúa a la mayoría del personal sanitario en una posición de vulnerabilidad inherente. ¿Por qué? Porque el propio lugar de trabajo es un lugar vulnerable. Durante huracán, inundación o tormenta, la infraestructura hospitalaria puede sufrir daños estructurales, corte de energía y fallas de sistema de agua y saneamiento. En la última década, estos dejaron 24 millones de personas sin acceso a atención médica, lo que subraya la vulnerabilidad del sistema. Y continúa. Tabla 2. Mira un poco esta tabla 2. Riesgos ocupacionales directos para el personal hospitalario derivado de peligros climáticos. Entonces, peligro climático, ahí tenemos ola de calor, huracanes, incendios forestales, sequías prolongadas y acá tenemos falla de infraestructura asociada, riesgo directo para el personal y medida preventiva, ¿verdad? Tenés los 3 para cada uno de los riesgos. Ahí tenés tu cuadro comparativo. ¿Y de dónde sacó eso? Te dice de la fuente 2. O sea, porque podés citar inclusive de dónde se sacó esta. Luego dice creciente marea de enfermedades sensibles al clima, carga indirecta la fuerza laboral sanitaria, proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Aquí tienen las citas, ¿verdad? Las citas de morbilidad y mortalidad, todos con citas, ¿verdad? De la fuente 18, de la fuente 19, de la fuente 17. Sobrecarga en los sistemas hospitalarios, aumento de la carga de trabajo y tensión de recursos. Costo invisible, impacto psicológico en la salud mental de los personales sanitarios de primera línea, del estrés profesional al burnout, peso de la crisis sanitaria del origen climático. Todo citado. Ven ahí, 22, 21, completamente citado. No hay ningún lugar en donde no esté citado. Ecoansiedad. ¿Escuchaste, doctora, hablar alguna vez de este término? Son términos nuevos.
ecoansiedad y solastalgia en el contexto clínico. Se describe como ecoansiedad, dice, el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental. Imagínense un poco eso. Yo ahora me estoy enterando que existe eso también. Percepciones de la primera línea del personal sanitario ante el cambio climático. Acá tengo reconocimiento de preocupación, consenso profesional sobre la amenaza climática, con datos también, barreras para la acción, falta de tiempo y la inercia institucional, la principal barrera, ¿verdad? Percepción de los profesionales de la salud sobre el cambio climático, hallazgos clave. Esto ya buscó en estudios similares a lo que vos querés hacer, Inauditor. Mira un poco. En conciencia del problema, la dimensión conciencia del problema, acá se halló un amplio consenso que el cambio climático es real y es antropogénico y perjudica a la salud. Esto está en la fuente 31. Y la implicación para la política sanitaria es que la base de la conciencia ya existe y debe haber esfuerzos para centrarse en la capacitación del personal. Otro estudio encontró el sentido, hizo un estudio sobre el sentido de responsabilidad, encuentra un fuerte sentimiento de que se debe educar al público y a los responsables políticos y que existe una baja fuerza de trabajo motivada para la incidencia, que necesita ser habilitada y apoyada institucionalmente. Y continúa así, acá sobre barreras, sobre recursos, luego habla de ya la resiliencia y continúa y sigue, la integración de la gobernanza y acá tenemos horas citadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y esto es para ir mostrando un poco ya la practicidad de nuestro... sí, Pasionaria, te escucho. Perdón, tuve que salir un ratito porque yo estoy en la facultad, estamos tomando examen. No te preocupes. Pero yo lo que vi, si es redundante mi pregunta, les pido disculpas al profe y a los compañeros. Yo lo que vi ahí de la revisión que hace es que son mucho sobre documentos, no tanto sobre artículos. ¿O es impresión mía nomás? Sí, así mismo es, Pasionaria. Por eso nosotros vamos a complementar esta herramienta con otra herramienta neta y exclusivamente académica. Justamente por eso les dije que esta herramienta nos va a ayudar para el estado del arte. Porque en el estado del arte pues vos tenés también todo lo que es tecnológico y digamos empírico, ¿verdad? Porque vos necesitas ver, bueno, qué es lo que se hizo, vas a tener acá a nivel académico, pero también tenés ciertas problemáticas que todavía no tienen suficiente evidencia científica. Pero te sirve para hacer un estado del arte que es algo general, ¿verdad? Que después vas a bajar a tierra con la otra herramienta, en este caso es Consensus, que te ayuda a hacer una revisión sistemática orientada exclusivamente sobre bases académicas. Sí. Lo que puede ayudar esto es para tener como un orden en las ideas. Exacto, sí, también. Aunque no sea a lo mejor académicamente muy de alto nivel, ¿verdad? Así mismo. Entonces puede ayudar bastante para tener como un mapa conceptual de lo que yo tengo que escribir en mi introducción o lo que sea, y me voy sobre eso completando, buscando artículos. Exactamente. Me parece. Sí, nuevamente aquí insisto en esto que les había dicho antes. Esto es una sugerencia y nos puede ayudar a ordenar nuestras ideas, pero finalmente somos nosotros los que tenemos que decidir. Bueno, acá tengo yo un poco lo que es el Zotero, ¿verdad? Y voy a poner acá una biblioteca en blanco, que luego esto nosotros vamos a ver cómo utilizarlo y todo eso. Yo le voy a pasar el link a la profe de la clase del tutorial para que ustedes puedan hacer la instalación, de modo que nuestro segundo encuentro ya sea con esto instalado en sus máquinas, ¿verdad? Pero para que vean nomás cómo podemos interactuar. Entonces, por ejemplo, yo acá dentro de lo que es mi documento quiero guardar una fuente, cualquiera de las fuentes. Yo estoy trabajando, como decía la autora, entonces yo voy a elegir qué fuente voy a guardar. Y entonces voy a mi fuente, que en este caso sería la fuente 1. También de ahí, esta es una fuente que está en PDF. Entonces una de las formas de recuperar que tengo es bajar el PDF directamente y llevar a Zotero. Entonces yo llevo esto a Zotero
ratito. Un ratito porque acá sin mi mouse inalámbrico me dificulta un poquitito. Lo que voy a hacer es voy a traer ese PDF, porque la mayoría de los PDF que están en sitios académicos sí tienen metadatos. Entonces yo traigo el PDF aquí, y si es que este PDF tiene metadatos guardados, vamos a ver ahí. En este caso ahí tienen los metadatos guardados. Ven, yo puse el PDF y ya recuperó automáticamente los metadatos: el título, los autores, ¿verdad?, la institución, el año, en qué idioma está, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que nosotros acá ya guardamos una fuente en nuestro Zotero de forma automática. ¿Qué yo hice? Simplemente traje el PDF, introduje dentro de Zotero y Zotero me recuperó todos los metadatos de manera automática. De otra manera yo hubiese tenido que a mano cargar el nombre de la fuente, el nombre de los autores, etcétera, 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 ¿sí? Voy a hacer otra, vamos a ir guardando unas cuantas fuentes para ir mirando la potencia justamente del trabajo con Zotero, ¿verdad? Porque esa es finalmente nuestra... Vamos a mirar un poco, vamos a ver alguno... Si tengo, acá tengo cielo, ¿sí? Cielo, que yo sé que es artículo científico, entonces voy a irme un poco a tratar de guardar esto. Cuando yo entro a un artículo, aquí justamente el complemento de Zotero, aquí arriba que les estoy señalando, ya me permite identificar, para la gente que conoce Zotero, ya me dice que esto que yo tengo acá es un artículo científico, ¿sí? Entonces, directamente yo puedo hacer clic aquí y esto ya se guarda en Zotero. ¿Ven ahí? Guarda el metadato y guarda también el PDF. Me voy a mi biblioteca de Zotero a mirar si es cierto. Aquí. Y aquí tengo la segunda fuente que guardé. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que se guardó el PDF? Porque yo abro mi fuente y el PDF tengo acá abajo. ¿Por qué es importante trabajar con el PDF? Eso ya les adelanto ahora, porque más en la próxima clase vamos a trabajar con ello. ¿Por qué es importante tener el PDF dentro del Zotero? Porque yo puedo abrir el PDF dentro del Zotero y puedo marcar dentro del documento el área o la información que yo voy a utilizar. Yo puedo marcar eso aquí y eso se va a guardar para que yo después pueda redactar o pueda reportar eso, ¿sí? Aunque yo cierre el documento, después yo vuelvo a abrir nuevamente mi documento y esa marca permanece. Entonces eso me puede ayudar a hacer una lectura crítica previa también de las fuentes que yo voy a ir teniendo, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es estoy guardando la información a partir de mi documento. Ahí ya tengo dos documentos y así puedo ir guardando documento por documento para poder ir trabajando. Profesora, yo quiero dejar acá para no ser demasiado extensa la práctica. Si te parece, quiero escuchar algunas preguntas o ideas aquí en el próximo encuentro. Entonces va a ser muy importante que ustedes puedan tener instalado el Zotero en sus máquinas para poder hacer la práctica, y vamos a complementar Pasionaria con Consensus, que es una aplicación con inteligencia artificial que solo trabaja con bases académicas. Entonces vamos a mirar Consensus y SciSpace para poder, también nos permiten estas dos aplicaciones, perdón, estos dos programas, importar bases extensas de datos. O sea, ves que acá nosotros guardamos de a uno, ahí vamos a poder, si tenemos 20 bases que nos interesan, las 20 vamos a poder traer todas de golpe al Zotero. Entonces vamos a seguir trabajando sobre esto, y por eso es importante que ustedes puedan bajar el Zotero para que esto puedan hacerlo ya de forma práctica y me vayan siguiendo en la parte práctica de nuestro trabajo. Sí, Pasionaria. Sí, yo lo que les quiero decir es que yo les insto acá a los colegas, a los alumnos,
a los tutores a que procuren asistir a la clase del taller y que los que no pudieron asistir en el taller de hoy, miren el video para el martes, porque ustedes no se imaginan la utilidad que les va a dar, lo útil que les va a resultar manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque se pierde mucho tiempo poniendo la bibliografía y a veces uno tiene que cambiar. Miren, yo no sé qué es lo que pasa, pero los congresos, por ejemplo, te pide en APA el resumen inextenso, que ahora se puso de moda, ¿verdad? Y te piden APA. Y después sucede que para el artículo tenés que hacer en Vancouver. Sin embargo, con los gestores bibliográficos apretas un botón y te cambia automáticamente, ¿verdad? Entonces, procuren aprovechar esta oportunidad que les brinda la universidad para aprender y empezar a utilizar, ¿verdad? Y José Miguel tiene mucha experiencia en esto. Y si hace falta, Marilia, creo que alguna clase adicional, creo que no va a haber problema, ¿verdad? La idea es que ustedes también tengan que practicar, ¿verdad? Gracias, doctora Pasionaria, por su intervención. Siempre son muy importantes. Gracias, licenciado Miguel. Realmente bastante interesante y pertinente también, muy aplicable todo lo que estuvo explicando. Un valor agregado también la cuestión de la inteligencia artificial. Ahora bien, yo voy a seguir insistiendo en los grupos, desde luego que contamos con la grabación, eso es demasiado, también nos va a servir muchísimo, porque sabemos desde luego la realidad de los médicos que están en sus lugares de trabajo, están con estos compromisos, entonces les cuesta mucho participar, pero me alegró bastante que he visto que están algunos muy interesados, incluso residentes que estuvieron participando. Y vamos a estar hablando después. Creo que habíamos dicho, licenciado, que el próximo martes vamos a hacerla en forma presencial. Sí. Para que yo también pueda, y ahí en el hospital. Perfecto. Igualmente yo considero, profe Marila, que podemos hacer híbrido. O sea, hagamos para la gente que no puede ir, hagamos la conexión, ¿verdad? Para que igual puedan estar, igual podemos grabar eso. Así tenemos un poco de los dos mundos, ¿verdad? Presencial para la gente que quiera llevar su computadora, gente que tenga de repente problemas para instalar. Yo creo, profe, que tenemos que estar media hora antes las personas que tienen problemas de instalación con el Zotero. ¿Para qué? Para empezar en el horario ya con cero problemas, ya directamente con la práctica. Entonces, por favor, la gente que quiere asistencia, que tiene problemas de instalación o lo que sea, entonces ir media hora antes para hacer todo el proceso de instalación necesario y, por supuesto, recordarles que vayan con conexión a internet. O sea, compren nomás el paquete, por mi buena recomendación les digo, porque el internet del hospital a veces falla. Entonces compren su paquete de internet y vayan con eso como para conectar con su computadora para que no haya problema de conectividad. Profe Pasionaria, parece que... Sí, les quiero decir nomás que justamente ayer estaba leyendo un artículo que decía que quiénes van a ser los profesionales que van a sobresalir el día de mañana. Y decía que no son aquellos ni que tienen las mejores notas ni que egresan de las mejores universidades, sino que aquellos que son capaces de incorporar las nuevas tecnologías en su ámbito de trabajo y en su desarrollo profesional. Yo no soy nativa digital y para mí esto es un desafío enorme, ¿verdad? Y justamente por eso, ¿verdad? A mí me cuesta mucho usar los gestores porque yo no me crié con eso, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de la utilidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Eso nomás. Gracias, doctora Pasionaria. Voy a irme de alumna probablemente el próximo martes. Le vamos a esperar. Licenciado, entonces quedamos. Yo incluso voy a hablar con la doctora Clara, ahí en pediatría tenemos una sala y ahí tenemos internet y voy a estar viendo la posibilidad